genuino, y lo que uno va viendo es que ese primer cordón se empieza a correr cada vez más hacia el segundo cordón. Argentina no tiene demasiadas opciones. O tiene la opción del fracaso, que es el modelo que hemos visto en los últimos 40 años, o tiene la opción de ser un país que vuelva a su modelo original, que sea un país exportador, un país productivo y un país con empleo. El empleo lo que genera es el salario, la inclusión, la posibilidad de desarrollo. Lo que genera el empleo es una familia que tiene la posibilidad de trazar su propio destino, no el destino que le manda su patrón político y que le ordena la política. Y el modelo del empleo lo que trae es un modelo de economía virtuosa que rápidamente gratifica la moneda, genera otro circuito en términos sociales, y lo que genera es una sociedad donde la gente empieza a depender de sus propios planes y no de los planes que les ha trazado un dirigente político. Entonces nosotros siempre creemos claramente que la Argentina necesita primero un modelo de recuperación de sus valores históricos. Las naciones, los países, son proyectos colectivos que tienen que ver con su proyecto de nación. Y donde las sociedades van perdiendo su identidad cultural, que los hace que tengan un destino común, empiezan a ser fácilmente manipulables por la política. Entonces, primer paso de la Argentina, recuperar su identidad cultural, los valores que hicieron de la Argentina un país que sorprendió al mundo. Segundo, un ordenamiento interno de los recursos que le permita a la Argentina, primero, achicar hoy un gasto fiscal que es obsceno. El gasto fiscal a nivel del Estado Nacional, de los estados provinciales y los estados municipales es obsceno. Cualquiera de ustedes que hoy tome el presupuesto nacional van a ver que en los últimos 8 o 9 años de la República Argentina, el inmenso presupuesto que se hace merced y que se recauda merced a un nivel impositivo que no tiene antecedentes en el mundo, la mitad de eso se gasta en gasto político. El presupuesto nacional actual tiene un 15,4% de su presupuesto destinado a políticas de género. Eso es gasto político. Segundo, rever su modelo impositivo. En este modelo impositivo en la Argentina, para cada ciudadano es imposible progresar y desarrollarse. Y segundo, en la Argentina es imposible producir. Y tercero, hacer una adecuación de sus normas laborales para generar normas laborales que promuevan el empleo. Ese es el circuito virtuoso de la economía argentina. Y ese es el circuito virtuoso que nos va a permitir a los argentinos decirles a nuestros nietos: ustedes tienen un futuro provisorio en la Argentina, no hay otro. Nos plantea Gómez Centurión los problemas. ¿Hay alguna forma de... Perdón, me deja cerrar la pregunta. ¿Cuál es el camino? El camino empieza en el 2021. Lo que tenemos que lograr en el 2021 es que cualquier oficialismo, este gobierno o el gobierno que venga, tenga oposición real en el Congreso. Lo que estamos viendo en la Argentina es un acuerdo entre dos maquinarias electorales que hoy se llaman, mañana se pueden llamar distintos, puede ser que en septiembre se llamen distintos, pero hoy se llaman Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que esas dos maquinarias electorales que parecen distintas tienen un enorme acuerdo de agenda de cómo manejar la Argentina. ¿Cuál es el acuerdo de agenda? Primero, una alineación incuestionable a la agenda globalista 2030. ¿Y cuál es el fondo de la agenda globalista 2030? ¿Cuál es el rol de Argentina en esa división internacional del trabajo? Producir soja para los cerdos chinos. Y con esa soja, la renta de esa soja capturada por el Estado y repartida entre los argentinos. Ese es el proyecto de Argentina. Si Argentina no sale de ese proyecto, Argentina no tiene futuro. Argentina es un país que hoy, en el mundo multipolar, tiene la oportunidad de hacer acuerdos bilaterales con un montón de países en términos de intercambio. Hay un montón de países del mundo que están esperando la capacidad productiva de Argentina para transferirlos. Inversiones, tecnología, industria naval, industria pesada, desarrollo. Entonces Argentina debe salir de ese modelo de agenda donde nos metió Cristina en el año 2008, que la refrendó Macri en la reunión acá del 2020 y que la sigue refrendando este gobierno, que es una agenda de endeudamiento sistémico, primero, externo, endeudamiento sistémico hacia adentro, aniquilación del trabajo y aniquilación del empleo.
Eso lo cuestiona Manuel Belgrano cuando hacía sus informes para la corona española, ¿no? Que decía, la Argentina o lo que es el virreinato está como está debido a que exportamos materia prima en vez de generar industria. Yo creo que va mucho más allá de 15 años atrás, sino que estoy hablando casi 200 años atrás, que la patria no cambia. No, sí cambió, fue la quinta economía del mundo, cambiando ese paradigma. Argentina logró el desarrollo que logró de naturaleza institucional, de naturaleza cultural. Fuimos el primer país en el mundo que erradicó el analfabetismo en una sola generación, con una sola ley, la ley 1902. Entonces, ese modelo se había transformado en forma sistémica. Argentina generó un modelo industrial en la Argentina a merced a la renta de sus exportaciones. Y todo eso fue destruido paulatinamente. Primero en la década del 80 nos metieron adentro de la agenda socialdemócrata internacional. Después, con el cuentito de la eliminación de las hipótesis de conflicto, nos metieron en el Mercosur. La industria pesada pasó a Brasil, el acero pasó a Brasil. Tercero, la última agenda internacional que nos metieron es la Agenda 2020. Esta es nueva, la Agenda 2020 es una agenda globalista que tiene 20 años. Yo lo que digo es, Argentina tiene un montón de oportunidades si logra conformar una clase dirigente que sea, primero, patriota. No se puede hacer bien lo que no se ama. Segundo, que tenga una visión estratégica de definir el destino de Argentina, trazar un proyecto de nación que nos una a todos los argentinos. Hoy el sistema político, ¿qué es lo que nos dice? Votame a mí para que no venga él. Y el otro dice, votame a mí porque si no viene él. Y después, ¿qué hacemos? No importa, pero primero que no venga él, o primero que se vaya él. Debemos trazar un proyecto de nación para 45 millones de argentinos. Argentina necesita ampliar su población en un territorio despoblado en 20 millones de habitantes en el término de 20 años. Y lo primero que nos ponen para lograr ese modelo de... Ahora te entiendo, el modelo de la Agenda 2030, ¿qué es lo que nos dice? Ustedes tienen que producir soja. Carne no se produce más, no produzcan más carne, porque la carne va a ser sintética, nos lo acaban de decir en Davos hace 6 meses. Ustedes tienen que producir soja para los cerdos chinos. Una de las cosas que tienen que hacer es no ampliar su población. Ustedes tienen que seguir siendo la misma cantidad de población porque con la renta de la soja les alcanza para repartirla. Entonces viene la ley del aborto, la ideología de género bajada en términos internacionales, y la clase política nuestra hoy es la mejor clase dirigente para implementar ese plan. Pero no es el plan que le sirve a Argentina. Perdón. No, para nada. No, para Wildo, para Federico o Vanessa, cualquiera de los tres quiere responder. ¿Qué proyecto tenemos para General Rodríguez desde este sector? Wildo, contalo. Sí. No se peleen, no se peleen. No se peleen. Nosotros queremos que todos participen y todos hablen, ¿no? Nos honra mucho la visita de Juan José al distrito y de todos los integrantes de la primera sesión electoral. El proyecto que tenemos en base a lo que dice Juan José es fomentar el trabajo local en General Rodríguez, que se está perdiendo. Lo que estamos viendo, en base al trabajo que dice Juan José, que cada vez más gente la que va a trabajar afuera y es menos gente la que trabaja en el distrito. Entonces lo que tenemos que fomentar de parte nuestra es tratar de que las empresas que vengan a General Rodríguez y las que tentemos a que vengan a General Rodríguez, generar políticas en base a ordenanzas municipales para que el empleo sea de rodriguenses, de vecinos de General Rodríguez que estén acá en este lugar y no tengan la necesidad de viajar. Localmente te estoy hablando en eso. Sí, entiendo que más o menos me está llevando un poquitito a épocas pasadas donde teníamos una empresa láctea que prácticamente tenía nucleaba sí, y el crecimiento demográfico también en General Rodríguez estaba basado también en el empleo que generaba esa empresa. Claro. Están viniendo muchas empresas también a General Rodríguez, de lo cual estamos viendo que hay sectores industriales en el distrito que el 90% de los empleados no son del distrito. Entonces queremos generar políticas locales para que el 50% y empezando sean vecinos de General Rodríguez que trabajen en esa empresa. Federico, sí. Empresas que se radican en Rodríguez pero que no tienen personal especializado. Bueno, lo que hay que generar son políticas de inclusión laboral también y técnica mediante pasantías que se pueden llegar a lograr, que todavía hoy hablamos con Juan José, que tienen que ser mayores de 18 años. Entonces tenemos que generar políticas a nivel local, provincial y nacional para que permitan a las escuelas técnicas secundarias, ya que ya están instaladas en el distrito, de que se genere
pasantía de al menos un año o 6 meses antes de que egresen los chicos del nivel secundario para que puedan generar el trabajo a nivel local. ¿No cree, Federico, que habría que empezar también por el Consejo Deliberante, si tenés la chance de estar ahí? Me refiero que tenemos representantes del pueblo de General Rodríguez que no viven en General Rodríguez, sí, y vos estás diciendo laburo para el rodriguense y ni siquiera los legisladores son de acá. Y tendríamos que rever todo eso también. Por eso primero tenemos que entrar al Consejo Deliberante para tratar de dar lucha de ese lugar y tratar de cambiar la situación legislativa que tenemos en el distrito. Si seguimos siempre con lo mismo, como dice Juan José, que la oposición, el camino político se divide en un lado y el otro, que votame a mí para que se vaya aquel, o votame el otro, y no estamos buscando otra alternativa política para poder... Y todo es revanchismo, no podemos seguir, lo hablamos ayer en tu programa de radio también. Tenemos legisladores que están en General Rodríguez, que no son del distrito y aparte que no asisten tampoco a ninguna de las sesiones del Consejo Deliberante. Entonces tenemos la obligación de rodriguenses de exigir al Consejo que se tracen políticas claras para trabajar en General Rodríguez, que sea gente que viva en General Rodríguez. ¿En qué cuestiones evalúan que General Rodríguez tiene políticas que se puedan cambiar desde la ideología y la metodología que aporta Centurión? ¿Cuáles son las cuestiones que se pueden hacer rápido acá antes de llegar a un hipotético gobierno dentro de un par de años? Sí, yo creo que no es un caso específico de Rodríguez, ¿no? Yo lo hablo con todos los referentes de todas las secciones electorales. Hoy la política, en el año 2021, en septiembre, lo que necesita es un concejal que entre a un consejo deliberante, primero, que conozca el presupuesto del año anterior y el presupuesto en curso. ¿Cómo se ejecutó? Y hoy los números en internet nos permiten controlar a un intendente y decir cuánto salen 100 metros de pavimento en General Rodríguez y cuánto salen en Berazategui. Entonces digo, lo primero que tenemos que hacer es sanear las cuentas públicas. Y eso se hace desde el control de la gestión municipal, que no es complejo. Cualquier ciudadano común, cualquiera de ustedes, cuando mira un presupuesto y cuando compara los costos de cuánto cuestan los 100 metros de LED en el cambio de luminaria en un municipio y en el otro, cuánto cuestan los 100 metros de pavimento, cuánto cuestan los 100 metros de cloaca, se da cuenta cómo está gestionando el intendente. A ver, nosotros a veces la política nos ha hecho creer que la política es una cosa compleja, que solamente está reducida para númenes. Cuando ustedes escuchan hablar de los númenes de la política hoy, algunos de ellos no pueden hacer una O con el traste de un vaso. Entonces digo, el primer rol de un concejal es controlar la gestión del intendente. Cuestión que los consejos deliberantes, en el 98% de los casos de la Argentina, no ocurre. Porque lo que ocurre adentro de un consejo deliberante, que lo han transformado en la cloaca de la gestión municipal, es que es el lugar donde se levanta la mano para arreglar las cuentas al intendente. Nosotros venimos a hacer oposición y a hacer control del oficialismo. Y en eso también hay un aprendizaje, porque cuando el ciudadano empieza a ver que hay alguien que le controla los porotos que paga el mismo ciudadano, en términos de tasas e impuestos, la cosa empieza a cambiar. Ahora, lo primero que hay que romper es el acuerdo de la clase política que gestiona para la clase política. Oposición, falsa oposición y oficialismo. Entonces yo creo que, y se lo digo siempre a mis referentes, el primer rol que tienen que cumplir es entrar a hacer auditoría de la gestión de un intendente. Y los ciudadanos van a quedar muy agradecidos de que alguien le esté cuidando la plata adentro del Consejo Deliberante. Hablamos del Consejo Deliberante y de las sesiones del Congreso, que hemos tenido gran cantidad durante estos últimos 2 años de ausencias. A ver, el Congreso, si el Consejo Deliberante es la cloaca, el Congreso hoy es la planta procesadora, ¿no? Del gran sistema político. La oposición le permitió, por ejemplo, el año pasado al presidente que la acción legislativa no sea una actividad primaria. Durante un año estuvo cerrado el Congreso de la Nación. La oposición, en el mes de marzo del año pasado, en una carta que es pública, la pueden buscar por internet, tanto Negri como Ritondo, representando a la oposición en el Congreso, lo nombraron al presidente de la Nación el comandante de la guerra contra el virus, sin pedirle cuál era el plan.
Cuando uno nombra un comandante, cuando uno nombra un gerente, lo primero que hace es decirle, bueno, ¿qué vas a hacer, digamos? Le votaron una ley de presupuesto en el mes de diciembre al oficialismo, lo votó la oposición, donde, por ejemplo, el 15,4% iba destinado a políticas de género. Se lo votaron con las dos manos. Le votó, por ejemplo, un presupuesto que estaba basado en un cálculo inflacionario para el año 2021, que el presupuesto oficial decía 28%, cuando el cálculo inflacionario de diciembre del año pasado ya daba para este año 48%, y va a ser del 71% para este año. Le votaron la ley del aborto con las dos manos. Le votaron la ley de cupo trans, que es un escándalo desde el punto de vista de la República, con las dos manos. No hay oposición. Con lo cual yo comparto con usted que obviamente esa tarea que yo describí en el Consejo Deliberante empieza por el trabajo que yo tengo que hacer en el Congreso Nacional. Coincido con usted porque hoy planteaba también un legislador a la ministra de Género de la provincia de Buenos Aires y le decía, vamos a tener que ir a buscar trans a otras provincias porque si es el 1% de los estatales no va a haber trans para cubrir tantos cargos. No me parece que se hacen cosas. Algún voluntario va a haber, ¿eh? Hace muchas cosas, me parece a mí, para la tribuna. Sí, claro. No, pero algún voluntario siempre sale. A ver, hubo un caso hace 3 años, no sé si usted lo recuerda, en Salta, de un empleado de la FIP, Sí, señor. que para jubilarse a los 60 se autopercibió mujer. No, a ver, se dejó la barba, no se cortó la barba, ni los bigotes, ni nada. Yo solamente me autopercibo mujer y se jubiló a los 60. Y nadie le dijo nada. Es un buen consejo, creo. Sí. Estamos por invitarla a Valdo. El consejo es bueno, Hay que preguntarle a mi marido. la cara bonita. De vista de su perspectiva, de su política, los planes sociales que la Argentina lleva adelante y la pandemia, cómo la están afrontando. Bien, yo hablo brevemente y después le doy la palabra acá a los locales, digamos. Planes sociales. Los planes sociales son la terapia intensiva del sistema. Cuando el Estado nacional o provincial tiene que salir a auxiliar a un argentino porque el argentino no puede vivir por sí solo, es porque algo funciona mal. Cuando vos te internan en una terapia intensiva no es porque estás bien. No es decir, mirá qué alegría, estoy en terapia intensiva, le dan de comer todos los días, lo ayudan a respirar. No es bueno. La terapia intensiva, el paciente va cuando está desahuciado. Entonces, la reflexión que nos tenemos que hacer es, en un país donde el 55% de los argentinos cobra un plan, si las cosas están bien o las cosas están mal. Primer diagnóstico. Las cosas están muy mal. Si tenemos que salir a auxiliar al 55% de los argentinos, es porque la cosa no funciona, no porque funciona bien. ¿Por qué te digo esto? Porque el año pasado el gobierno publicitaban por carteles en la Panamericana, dimos 9 millones de planes más. Mirá qué bien que estamos. Entonces, primer concepto, desconcepto de la política. Cuando el Estado tiene que salir a ayudar a un ciudadano es porque algo hizo mal durante mucho tiempo. Entonces, los planes hoy se han transformado, no era una ayuda a los ciudadanos. Hay 20 millones de argentinos que son rehenes del sistema político a través de planes y de subsidios. El primer trabajo que nosotros como argentinos tenemos, la obligación, es de liberar a esos rehenes. Esos rehenes se liberan con trabajo propio, con un destino de vida propio, con propias elecciones, con su propio esfuerzo, porque lo pueden hacer. Entonces, ¿qué opino de los planes? Lo que opino de los planes es que tendrían que ser muchísimo menos, porque tendría que haber muchísimos argentinos menos con la necesidad de que sean auxiliados por el gobierno nacional. ¿Cómo se reconstruye una mentalidad? Para que le cuento la segunda, perdón. Yo siempre te interrumpo, pero... No, hace la pausa y me pasa, perdón. Manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia fue catastrófica, improvisada, poco transparente y con gente que no tiene la menor idea de cómo gestionar las herramientas del Estado. Cuando a nivel internacional o a nivel nacional el gobierno dice la pandemia fue un cisne negro, una cosa que aparece que nadie la tenía prevista, la pandemia es un rinoceronte gris. ¿Por qué te digo esto? Porque en todos los manuales del planeta, desde a partir del momento que apareció el fenómeno de la guerra bacteriológica, está en todos los manuales del mundo cómo se maneja una situación de pandemia. Y te dice, lo primero que vos tenés que lograr desde lo gubernamental en una gestión de una pandemia es la inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Cuando el 68% de la población, arriba del 68%, quedó inmunizada. Inmunizada porque desarrolló anticuerpos, no porque Alberto te ayude, digamos.
Los anticuerpos los genera el cuerpo, no Alberto. ¿Cuáles son las herramientas para gestionar y para desarrollar la inmunidad de rebaño? Fundamentalmente un plan de vacunación. Una. Dos, el propio contagio. Porque el propio contagio genera anticuerpos. En todos los países del mundo que han tenido los mejores resultados en materia de pandemia, el pico de contagio se dio dentro de los primeros 3 meses de pandemia. Ahí donde tuviste el pico de contagio. ¿Qué hizo Alberto? ¿Qué hizo el gobierno? Detrás del postulado ideológico, economía o salud, como si vos te pudieran partir por el medio y decir, esta parte se ocupa de la salud y esta de la economía, nos encerró 10 meses. Con encerrarnos 10 meses atrasó el pico de contagio y además permitió la generación de nuevas cepas durante un año, casi 3 meses. Por un lado. Por otro lado, plan de vacunación. La estrategia del plan de vacunación estuvo manejada por un tipo que tendría que terminar en la justicia, que es Ginés González García. En donde primero hicieron la negociación con Pfizer. Al laboratorio Pfizer le regalaron la investigación de etapa 3 de la vacuna más amplia del mundo en el Hospital Militar Central, usando de conejillos de India al personal militar, sin haber hecho un contrato previamente. Un desastre. No sabemos qué pasó con Pfizer, va a terminar ese tema, obviamente ya está en la justicia, pero al mismo tiempo habíamos cerrado ya con AstraZeneca, con el amigo Sigman, el amigo del gobierno, donde le adelantamos 60 millones de dólares y todavía no aparecieron las vacunas. ¿Qué hizo Brasil al mismo tiempo? Fíjense, ¿no? La diferencia de población entre Argentina y Brasil puso 150 millones de dólares en la investigación de Oxford para quedarse con las patentes de la vacuna que iba a generar Oxford. Se cayeron, por supuesto, la vacuna de Sigman todavía no aparecen, las de AstraZeneca. Después vinieron las vacunas rusas, vinieron las vacunas chinas. No sabemos si son compatibles las primeras dosis de unas con las segundas de otras. Y Argentina sigue en el caos de la pandemia. ¿Por qué? Por mala gestión. Ahora sí, por favor. Perdón, ¿por qué te aseguró? Pido disculpas porque me hacen la pausa, pensé que había terminado. No, yo hablo así lento. No, está bien, no, yo soy el que se equivoca. Yo quería saber cómo se podía hacer o llegar a hacer una reconstrucción de la mentalidad trabajadora del pueblo dentro de la Argentina. Porque nosotros, como bien lo dice usted, venimos con muchos años de libertinaje no laboral. ¿Sí? Gente mantenida por el gobierno, apoyada inclusive por el gobierno, sustentada con cooperativas y ese tipo de cosas. Pero ¿cómo se reconstruye el pensamiento laboral de la Argentina? Primero, con empleo, con generación de empleo. Segundo, con capacitación. Y tercero, con reglas de juego. Yo le voy a hacer un ejercicio. Todo el mundo me dice, no, lo que pasa es que eso en Argentina no es posible porque... Entonces yo le digo, mire, vamos a hacer un ejercicio. Usted esta noche se toma un avión a Suecia. Mañana amanece en Estocolmo, durmió durante toda la noche en el avión. Entonces mañana se baja en Estocolmo, yo le apuesto sin conocerlo, no va a cruzar un semáforo en rojo, ni va a tirar un papel en la calle. Entonces la pregunta es, ¿qué curso de culturización hizo usted en las 8 horas que durmió? Ninguno. ¿Sabe qué? Usted llega a un lugar donde las reglas de juego son claras, y donde las reglas de juego se cumplen, y donde si tira un papel lo multan y si se cruza un semáforo en Colorado va preso. Entonces, las reglas de juego marcan las conductas de una sociedad. ¿Qué es lo que nos ha pasado en la Argentina? ¿Por qué la sociedad abandonó todas las reglas de juego? Porque las reglas de juego las rompió la clase dirigente y bajó un sistema de anomia en la Argentina. Entonces, hoy un argentino dice, ¿por qué voy a cumplir la ley yo si la vicepresidente tiene 11 procesamientos? Entonces, lo que digo es, lo que hay que transformar es el tema de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Si usted en Argentina tiene una clase dirigente coherente, que impulse el cumplimiento de normas, que cumpla con las leyes, que no opere en la justicia, y lo que va a generar es un modelo de cumplimiento de normas en la sociedad a lo largo del tiempo. Yo hoy lo que creo, te cierro con esto, yo recorro mucho el conurbano, mucho, los lugares más duros del conurbano donde hay mayor cantidad de gente rehén de los planes y los subsidios. Y yo veo que los argentinos hoy, los que se dan cuenta que adentro de ese modelo de planes y de subsidios, hace 5 o 6 años decían,
¿Cuándo me llegará el plan? Hoy lo que dicen es, yo con este plan no veo. Primero. Segundo, si yo sigo en este modelo, nunca voy a salir de acá. Tercero, si yo sigo en este modelo, mi hijo y mi nieto van a vivir acá. ¿Y sabes qué es lo que te pregunta, qué es lo que te pide hoy la gente de los lugares más pobres del conurbano? 2 palabras: trabajo en blanco. Trabajo en blanco ha pasado a ser el objeto deseable de los argentinos que hoy viven de planes subsidiados. No estoy hablando del núcleo duro de las orgas piqueteras, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando del ciudadano común, del ciudadano que perdió el laburo, del ciudadano que tiene 2 o 3 hijos y se da cuenta que en el nivel de miseria, con un plano, con un subsidio, con el cual no llega al día 10 de mes, sus hijos van a seguir metidos entre la droga, van a seguir metidos en lugares donde no pueden, sin ir al colegio, en lugares donde no pueden vivir, normalmente inundables, en las peores condiciones de vida. Hoy el desafío de la Argentina es generar un destino para ellos con trabajo.